nos sirve para describir cada punto sobre una curva a través de sus tres vectores, del vector normal tangente unitario, del vector tangente unitario y del vector binormal. Estos tres vectores forman un sistema derecho, es decir, son tres vectores que son ortogonales y aparte son unitarios. Estos vectores nos sirven para poder encontrar un nuevo sistema de referencia sobre una curva. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el espacio tridimensional, usamos el vector I, J, K, son vectores unitarios también y son ortogonales entre sí. Este sistema de vectores unitarios lo conocemos como un sistema de referencia rectangular y nos sirve para describir cualquier vector en el espacio tridimensional. Y lo mismo va a pasar con estos tres vectores, el vector normal, el vector unitario tangente y el vector binormal. También nos van a servir a describir cualquier vector en el espacio tridimensional. La única diferencia es que este vector se va a encontrar sobre una curva y aparte este sistema de vectores va a variar dependiendo del punto en el que se encuentre la curva. Profe, creo que no se ve su pantalla. No, ahorita todavía no lo estoy poniendo. Va. Sí, nomás estoy aquí medio explicando algunas cositas. Ok. Bueno, ahorita ya la pongo. Por ejemplo, ahorita el único vector que hemos trabajado es el vector tangente unitario, que está dado por esta expresión. El vector tangente unitario es igual a la derivada de nuestra función vectorial sobre la magnitud, sobre su magnitud. Este es el vector unitario y este vector es el vector tangente unitario. El siguiente vector que vamos a ver es el vector normal unitario, el cual es perpendicular al vector tangente unitario. El vector, también vamos a ver lo que es la curvatura. La curvatura está definida como la magnitud de la derivada del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco. Eso es solo si nosotros tenemos al vector tangente unitario en términos de la longitud de arco. Si no es así, también podemos calcular la curvatura en términos de la variable t. Y en ese caso va a estar dado por la magnitud de la derivada del vector unitario respecto de t entre la magnitud de la derivada de nuestra función vectorial también respecto de t. Son dos formas equivalentes en las que nosotros podemos calcular la curvatura de una curva. Ahora, vamos a ver cómo se construyen los otros dos vectores. Los otros dos vectores se van a construir de manera semejante. Antes de eso, también hay otra forma de escribir a la curvatura, y es a través de la primera y segunda derivada de nuestra función vectorial. Y en ese caso, la curvatura se va a escribir como la magnitud del producto cruz de la primera derivada de nuestra función vectorial con la segunda derivada de nuestra función vectorial entre la magnitud de la primera derivada de nuestra función vectorial al cubo. Recuerden que si esta curva describe la trayectoria de una partícula o de cualquier objeto, R' va a ser la velocidad del objeto, R'B' va a ser la aceleración del objeto, y entre la magnitud de la velocidad, de nuestro cuerpo al cubo. Todo esto tiene aplicaciones físicas y vamos a ver algunos ejemplos. También recuerden que nosotros estamos trabajando ahorita en curvas en 3 dimensiones, es decir, en el espacio R3. Si nosotros queremos trabajar con curvas, pero en el plano cartesiano, en el plano XY, nosotros a las curvas las podemos describir a través de funciones de este tipo, donde Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. En este caso, la curvatura se va a poder escribir en términos de la primera y segunda derivada de nuestra función, Y igual a f de x. Este es para el caso de curvas en el plano
XY, y este es para el caso de curvas en el espacio tridimensional. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la curvatura de una función vectorial. La función vectorial va a estar dada por esta expresión, r de t igual a t en la primera componente, t al cuadrado en la segunda y t cúbica en la tercera componente. Estas son las funciones componentes. Esta va a ser f de t, g de t y h de t. Ahora nos piden que calculemos en un punto en general y en 0,0. Vamos a empezar a calcular todo en un punto en general y al final lo vamos a evaluar en 0,0. 0,0,0. Y primero lo que tenemos que calcular es la primera derivada, porque eso es lo que nos pide nuestra expresión de la curvatura. Entonces, vamos a calcular la primera derivada. La primera derivada, r' de t, va a ser igual a 1 en la primera componente, 2t en la segunda componente y 3t cuadrada en la segunda componente. Sencillito. Tenemos que derivar cada una de las componentes respecto de t. La segunda derivada, pues es otra vez de nuevo derivar a la primera derivada. En este caso, como la primera componente es una función constante, esa nos va a dar 0. La segunda nos va a dar 2. La segunda nos va a dar 6t. Ya tenemos nuestra primera y segunda derivada. Ahora hay que sustituir lo que se nos pide aquí. Nos dice que kt, o la curvatura de esta función vectorial, es igual a, también tenemos que calcular la magnitud de la primera derivada. También hay que calcularlo. La magnitud de la primera derivada respecto de t. Y esa va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de cada componente. En ese caso nos quedaría la raíz cuadrada de el cuadrado de la primera componente, que es 1, más el cuadrado de la segunda componente, que es 4t al cuadrado, más el cuadrado de la tercera componente, que es 9t a la cuarta. Esa es la magnitud. Ya tenemos la primera derivada de nuestra función vectorial, la segunda derivada de nuestra función vectorial y la magnitud de la primera derivada. Faltaría elevarla al cubo, pero eso lo podemos hacer después. Ahora hay que calcular el producto cruz entre la primera derivada y la segunda derivada de nuestra función vectorial. Recuerden que el producto cruz es una matriz, es el determinante de una matriz. Entonces, tenemos que calcular el determinante. En este caso tenemos que calcular, nos pide que calculemos el producto cruz de la primera derivada cruz la segunda derivada. Y esto va a ser igual al determinante. En la primera fila tenemos que tener a los vectores direccionales, y J y K. En la segunda va las componentes de la primera derivada, que en este caso son 1, 2t, 1, 2t y 3t al cuadrado. Y la última fila son las componentes de la segunda derivada, que en este caso son 2, 0, 2, 6t. Esto nos tiene que dar, bueno, vamos a hacerlo directamente para no poner nada más el resultado. Entonces, si nosotros nos colocamos en la primera fila y en la primera columna, pues vamos a poner el vector direccional y solo vamos a aplicar el determinante de este cuadradito, de 2t, 3t cuadrada, 2 y 6t. Eso nos va a dar el vector direccional y por 12t menos 6t al cuadrado, más, ahora nos colocamos en el vector direccional j, pero como
por las reglas de el determinante, aquí tiene que ser un menos. Sí, menos j por, ahora vamos a aplicar el determinante de este con este y este con este. Eso nos va a dar 6t menos 0, porque estamos multiplicando 3t al cuadrado por 0, más vector unitario k en la dirección k por el determinante de estos dos, de estos 4. En este caso nos va a dar 2 menos 0. Entonces, nos va a quedar, como resultado nos va a quedar va a quedar 12, 6 y ya tenemos todas las componentes. ¿Está bien? ¿O me estoy equivocando en algún lado? ¿No? Profesor, ¿ese 12t no es 12t cuadrada? Ah, sí, cierto, tienes razón. Sí, por favor, dígame, porque luego se nos van los cálculos. Sí, es 12t cuadrada. Sí, porque estamos calculando este por este, entonces nos da 12t cuadrada. Esto nos va a dar 6t cuadrada. Gracias. En la dirección I. Menos 6t en la dirección J. Y 2 en la dirección K. Ya tenemos el producto cruz y también tenemos que calcular su magnitud. En este caso tenemos que calcular la magnitud de este vector, que sería la magnitud de la primera derivada del vector de nuestra función vectorial, cruz la segunda derivada de nuestra función vectorial. En ese caso nos daría 6 al cuadrado, 6 por 6 nos daría 36, t a la cuarta. Sería primero raíz, el cuadrado del primer término, sería 36 por t a la cuarta, más otra vez 36 por t al cuadrado, más 4. Esto todo se puede reducir porque, como podemos ver, cada término es un múltiplo de 4. Entonces nos va a quedar, sacamos el 4, le aplicamos raíz, nos va a quedar 2 por 9 por t a la cuarta, más 9 por t al cuadrado, más 1. Ya tenemos la magnitud. Ahora simplemente nosotros tenemos que evaluar todo lo que nos pide para encontrar el valor de la curvatura. En este caso vamos a tener que k de t va a ser igual a la magnitud del vector del producto cruz, que es 2 por la raíz de 9 por t al cuadrado a la cuarta, 9 por t a la cuarta, más 9 por t al cuadrado, más 4, entre la magnitud de la primera derivada al cubo. En este caso nos quedaría 1 más 4 por t al cuadrado, más 4 por t a la cuarta, todo eso elevado a la 3 medias. Ahora, ese es el valor de la curvatura en un punto en general. Ahora, si nosotros nos pide que también lo calculemos en el punto 0,0. En ese punto, para nosotros alcanzar este punto, a partir de esta función vectorial, tenemos que tomar a t igual a 0. Si t es igual a 0, entonces se obtiene el punto 0,0,0. Por lo tanto, tenemos que evaluar acá en 0 y eso nos daría raíz de 4. Aquí todos estos términos se eliminan y nos daría solamente 2 por raíz de 4. En este caso estos dos términos se eliminarían y nos quedaría simplemente 1. Entonces nos quedaría 2 por raíz de 4, eso sería 2 por 2,
y nos daría 4, ¿no? Ah, no, en este caso es 1, ¿no? Sí, me estoy equivocando. Aquí es un 1. Aquí es 1. Entonces, simplemente acá arriba en el numerador nos quedaría 2 por 1 y acá abajo entre 1. Entonces nos daría K en 0, nos daría 2. Eso es lo que vale la curvatura en el punto 0,0 de nuestra curva en 3 dimensiones. Y como pueden ver, simplemente es calcular cada término de lo que nos pide la expresión de la curvatura de una función vectorial. No hay otra cosa que hacer, simplemente hay que tener cuidado con los cálculos. Como es bastante álgebra, podemos equivocarnos en un signo o en alguna potencia que tenga que aparecer. Entonces hay que hacerlo con calma y calcular paso a paso lo que se nos pide. Ahora, en el ejemplo de una función en el plano XY o una función o una curva plana, nos dan el ejemplo de y igual a x al cuadrado. En este caso simplemente hay que volver a calcular lo que se nos pide. F de x es igual a x al cuadrado. Entonces tenemos que calcular la primera derivada. Eso va a ser 2x. En este caso tendríamos 2x. Tenemos que calcular también la segunda derivada. La segunda derivada de x. Y en ese caso nos daría 2. Ahora simplemente tendremos que sustituir. Y eso nos va a dar que la curvatura va a ser una función de la variable x y va a estar dada por 2 entre 1 más la primera derivada de nuestra función al cuadrado, y eso nos va a dar 4x al cuadrado. Todo eso elevado a la 3 medios. Esa sería la expresión de la curvatura para una curva plana dada por la función f de x igual a x al cuadrado o y igual a x al cuadrado. En este caso, si nosotros las graficamos, o mejor dicho, si nosotros analizamos cómo se comporta la curvatura, nos podemos dar cuenta que mientras más cerca se acerque al cero, es decir, si nosotros calculamos el límite de k de x, o de la curvatura cuando x se acerca al cero, podemos darnos cuenta que esta función, mejor dicho, cuando se acerca de esta función, cuando nos vamos acercando al cero, ¿cuál es el límite? El límite de esta función sería 2. Quiere decir que ese sería el punto más alto que alcanza la función de curvatura para la expresión y igual a x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa cuando nos alejamos? Es decir, cuando vamos a calcular el límite de k de x cuando x tiende a infinito. Es decir, cuando nos alejamos mucho del cero. En este caso, como estamos dividiendo entre x al cuadrado, quiere decir que este término se va haciendo mucho más grande, el denominador se va haciendo cada vez más grande. Y eso quiere decir que entre un número muy grande, ese término se va haciendo cada vez más pequeño. Y más aún si nosotros aplicamos el límite cuando x tiende al infinito, ya para una función de este tipo, esto nos va a dar 0. Quiere decir que la curvatura se va haciendo cada vez más pequeña hasta llegar a 0, mientras más nos alejemos del origen de nuestra función. Ahora, vamos a ver los otros dos vectores que necesitamos, el vector normal y el vector binormal. El vector normal unitario se va a denotar por n de t, o simplemente lo podemos llamar como el vector unitario. Este vector unitario va a ser perpendicular al vector tangente y además va a ser perpendicular al vector binormal, es decir, al vector b. Y eso nos va a dar un sistema derecho de coordenadas. El vector unitario normal se va a definir como
la primera derivada del vector tangente unitario entre su magnitud, mientras que el vector binormal se va a definir como el producto cruz del vector normal y del vector tangente unitario. Pedimos que estos vectores sean unitarios porque queremos usar estos tres vectores para describir a la curva en cada punto a través de estos vectores que van a formar un sistema de referencia derecho, es decir, un sistema de referencia tipo como los vectores I, J, K que nosotros usamos. La única diferencia es que este sistema de referencia va a ir cambiando conforme nos pongamos en cada punto de nuestra curva. Es decir, va a ir cambiando de orientación conforme avancemos sobre la curva dada por nuestra función vectorial. Por eso es que estos vectores se pueden considerar como un cambio de coordenadas. Un cambio de coordenadas, pero en lugar de ser un sistema de coordenadas fijo, este sistema de coordenadas va a evolucionar conforme nosotros avancemos en un punto sobre nuestra curva. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el vector normal unitario y el vector binormal. Para esto vamos a trabajar con la función vectorial de la hélice. Nos pide que calculemos el vector unitario normal y el vector binormal. Entonces tenemos que calcular cada uno de los términos que necesitamos para poder encontrar a esos dos vectores. El primero que vamos a encontrar es el vector normal, y en este caso el vector normal va a ser, tenemos que encontrar primero la primera derivada de r de t. Entonces, la primera derivada de nuestra función vectorial, de la función vectorial que representa a una hélice, va a ser la siguiente. Primero tenemos que derivar el coseno. La derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Menos seno de t en la dirección y más la derivada del seno va a ser el coseno de t en la dirección j más 1. Tenemos que calcular su norma. La norma de la primera derivada de nuestra función vectorial va a ser raíz de 2, eso ya lo habíamos visto, porque vamos a elevar al cuadrado del seno de t más el cuadrado del coseno de t, eso nos va a dar 1, más 1 nos va a dar 2, aplicamos raíz y nos va a quedar raíz de 2. Ahora, ya con esto ya podemos construir al vector tangente unitario, que como sabemos va a estar dado por la primera derivada de nuestra función vectorial entre su magnitud. Y eso va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 por menos seno de t en la dirección y más coseno de t en la dirección j más 1. Ya tenemos el vector tangente unitario. Ahora tenemos que calcular la primera derivada de este vector tangente unitario. Eso nos va a dar 1 por raíz de 2 por la derivada del seno va a ser menos el coseno de t, porque hay un menos aquí en la división y la derivada del coseno nos va a dar menos seno de t en la dirección j más la derivada de 1 pues nos va a dar 0. Entonces aquí termina. También tenemos que calcular su magnitud. Tenemos que calcular la magnitud de la primera derivada del vector unitario tangente. En este caso va a ser, como todo se va a elevar al cuadrado, esto nos va a dar 1 de nuevo, ¿no? Y nos quedaría
nos quedaría 1 sobre raíz de 2, que es este término, por, en este término, en la raíz nos daría coseno al cuadrado más seno al cuadrado, nos daría 1. Entonces esto sería igual a 1 entre raíz de 2. ¿Está bien o no? En este caso nos daría raíz de 2. Ahora sí ya podemos calcular al vector unitario normal, n de t. En este caso tenemos que poner a la primera derivada del vector tangente unitario y dividirlo entre su magnitud. Lo único que va a pasar es que se va a eliminar 1 entre raíz de 2 y nos va a quedar el menos coseno de t en la dirección y menos seno de t en la dirección j. Ese sería el vector tangente unitario, más 0 en la dirección k. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando en 3 dimensiones en el sistema R13. Entonces tenemos que seguir considerando a la componente k o a la dirección k, aunque tenga valor 0. Ahora tenemos que calcular el vector binormal. El vector binormal es un producto cruz. Entonces vamos a tener que b de t, el vector binormal va a ser al producto cruz entre el vector tangente unitario cruz, el vector normal unitario, y eso va a ser igual un determinante. Vamos a poner i, j, k y las respectivas componentes del vector tangente unitario y del vector normal. En este caso vamos a poner menos seno de t. Vamos a ponerlo primero para poder espaciar bien las cosas. Vamos a tener el menos seno de t sobre raíz de 2. Sí, el menos seno de t es este, menos seno de t. La segunda componente es coseno de t entre raíz de 2 más, no más, 1 entre raíz de 2. Del otro lado vamos a tener, por otra parte vamos a tener que colocar las componentes del vector normal. Y en ese caso vamos a tener coseno de t menos seno de t y 0. Ahora sí vamos a colocar los vectores unitarios y jk. Y tenemos que calcular este determinante. Y así vamos a encontrar que b de t es igual a, pues, primero tenemos que encontrar la componente i. La componente i multiplicado por sería 1 entre raíz de 2, este por este menos este por este. Este con este nos da 0 y nos vamos a quedar con seno de t entre raíz de 2 en la dirección i, menos en la dirección j vamos a quedarnos con, tenemos que cobrar este por este menos este por este. Esto nos va a dar coseno de t entre raíz de 2 y más la componente k multiplicada por seno de t entre raíz de todo menos seno de t entre raíz de 2 por menos seno de t menos el coseno de t entre raíz de 2 por coseno de t. En ese caso nos va a quedar, permítanme tantito, hacer un poquito más despacio. Profe, en la i seno de t sobre raíz de 2 ¿no sería menos? ¿En cuál? ¿En la componente i? Ajá. A ver. Sería menos seno de t sobre raíz de 2, ¿no? No, porque es cuando te paras en la componente i, quitas la primera, bueno, obviamente quitas la primera fila y la primera columna y tienes que aplicar el determinante de estos 4 elementos, de estos 4. Entonces es este por este menos este por este. Entonces el menos se convierte en más. Ah, sí. Ok. Sí, es que me perdí en eso. Gracias. No, adelante pregunten cuando tengan duda. Se quita esta fila, esta columna y se aplica el determinante solamente de estos 4 elementos. Entonces este por este menos este por este.
y el menos se vuelve más. Más la última componente, que sería, acá lo voy a poner porque ya no me acabo. K multiplicado por este menos este por este. Eso nos daría seno cuadrado de t entre raíz de 2 menos este por este, se convierte en más, nos va a quedar coseno cuadrado de t entre raíz de 2. Y esto simplemente nos tendría que dar raíz de 2, ¿no? 2 entre raíz de 2. Ah, no, nos tendría que dar, esto sería k. Sacamos raíz de 2, nos quedaría seno al cuadrado más coseno al cuadrado, nos daría 1. Entonces, en este caso sería k por 1 entre raíz de 2. Entonces, ese sería el valor del vector normal tangente, del vector tangente unitario, el vector normal tangente y el vector binormal. Como les menciono, esto simplemente es talacha, entonces tienen que tener cuidado cada vez que calculen cada término que se nos pide. Es bastante, bueno, depende del problema y de la función vectorial que se les dé, pero en general tienen que calcular muchos términos. La primera, simplemente no va a pasar de la primera derivada, pero tienen que calcular la magnitud de los vectores, como aquí. Entonces, si no tienen alguna duda, por favor, continúo, o si tienen alguna duda, por favor, pregunten. Ahora, lo que vamos a ver es, en general, estas son las expresiones que hemos encontrado. La expresión para el vector tangente unitario, que es esta, la expresión del vector normal unitario, que es esta, y la expresión del vector binormal. Esta es otra forma de calcular la curvatura de una curva. Y en general, eso es lo que vamos a ver hasta ahorita de estos temas. Ya son lo único que nos falta ver sobre esto es ver cómo se relacionan cada uno de estos vectores. Y es lo que vamos a hacer a continuación. A ver, permítanme un momento. Bueno, vamos a continuar con ver cómo se relacionan estos tres vectores entre sí a través de sus derivadas, pero las derivadas van a ser respecto de la longitud de arco. Permítanme un momento. Vamos a encontrar esto. Vamos a ver lo que son las fórmulas de Frenet-Serret. Estas fórmulas relacionan a estos tres vectores entre sí, pero a través de la longitud de arco. Vamos a ver. La primera relación nos dice que la derivada del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco va a ser igual a K, que es la curvatura, por el vector normal tangente. El vector normal unitario. Esa es una. La otra nos dice que la derivada del vector binormal igual respecto de la longitud de arco es igual a menos tau entre el vector normal. Aquí tau, primero ya sabemos que K es la curvatura. Tau va a ser la torsión de la curva y
La última expresión va a ser la derivada del vector normal unitario respecto de la curvatura, va a ser igual a la torsión por el vector binormal menos la curvatura por el vector tangente unitario. Esas son tres expresiones, relacionan a los vectores T, N y B. El vector tangente unitario, el vector normal unitario y el vector binormal. Y vamos a ver que Profe, estas se relacionan a través de... profe, una pregunta. ¿Qué significa el que está abajo de DN? ¿Es curvatura? BN, este. DN. Ah, esta de acá. Ajá. Es la longitud de arco. ¿Y el de B es el mismo? ¿Es el mismo tipo de símbolo? Este es DS, este es DS, DS, DS. Estamos derivando respecto de la longitud de arco. Ah, gracias, profe. Sí, perdón, si no se ve bien la letra. Entonces esa es la longitud de arco. Y tau es la tau es la torsión. K es, o kappa es la curvatura de la función. Y también podemos definir el radio de curvatura. El radio de curvatura se va a definir como, se va a denotar como ρ y se va a definir como 1 entre la curvatura. 1 entre K. Tau va a ser igual a la torsión de la curva. Va a ser igual a torsión. Bueno, primero K. K es igual a y tau es la torsión. Vamos a demostrar cada una de estas expresiones para ver cómo se obtienen a través de lo que ya sabemos, a través de cómo está definido tanto el vector tangente como el vector tangente unitario, tanto el vector normal y el vector binormal. Esta vamos a poner como A, B y C. Este va a ser la torsión. La torsión, y también podemos definir el radio de torsión, que se va a estar dado por sigma radio de torsión que de la misma forma va a estar definido como sigma igual a 1 entre la torsión. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener la primera relación. Estas son las fórmulas de Fresnel-Serret. Ahora vamos a primero a calcular la primera relación, la derivada de el vector tangente unitario respecto de la longitud de arco tiene que ser igual a la curvatura por el vector normal unitario. Entonces lo primero que tenemos que observar qué pasa qué se obtiene si nosotros calculamos la derivada del producto punto del vector tangente unitario. Sabemos que el producto punto del vector tangente unitario va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque este es el vector tangente unitario, es decir, tiene magnitud 1. El producto de un vector consigo mismo nos va a dar la magnitud del vector. Y como en este caso el vector es unitario, pues su magnitud es 1. Vamos a calcular la derivada de este producto punto.
respecto de la longitud de arco. Y eso nos va a dar lo siguiente. El producto punto de dos vectores se deriva de la misma forma que se deriva un producto de funciones. Vamos a tener que calcular la derivada del primer término respecto de la longitud de arco, punto, el segundo término, más el primer término, punto, la derivada del segundo término. Y eso va a ser igual a 0 porque de este lado tenemos una constante. De aquí, estos términos son iguales, por lo tanto los vamos a poder sumar. Nos va a quedar 2 por t punto derivada de t respecto de la longitud de arco. Por lo tanto, de aquí vamos a encontrar que t y la derivada de t respecto de la longitud de arco, estos dos vectores vamos a encontrar que son perpendiculares. ¿Por qué? Porque el producto punto es igual a 0. ¿Y cuándo el producto punto de dos vectores es igual a 0? Cuando forman un ángulo de 90 entre sí. Porque recuerden que el producto punto, bueno, nosotros lo expresamos en términos de sus magnitudes, nos queda que es la magnitud de t por la magnitud de la derivada de t respecto de s por el coseno de teta. Y el único valor en el que el coseno de teta es 0 es cuando teta vale pi medios. Por lo tanto, estos dos vectores, el vector t y su derivada respecto de la longitud de arco, tienen que ser perpendiculares. Ahora, como t y la derivada de t respecto de s son perpendiculares y aparte t y el vector tangente, el vector normal n, también son perpendiculares, quiere decir que este vector t de n y t de s, escribirlo de esta forma. Ya sabemos que el vector t y el vector n son perpendiculares entre sí. Y también que el vector t y su primera derivada respecto de la longitud de arco también son perpendiculares. Eso nos da a entender que los vectores de t y de s, el vector de la derivada del vector t respecto de s y el vector n son paralelos. Porque ya tenemos que el vector, porque como tenemos que estos dos vectores son perpendiculares y aparte este vector t y el vector n también son perpendiculares, eso nos da a entender que este vector y este otro tienen que ser paralelos o son paralelos. La única diferencia que puede existir es que uno apunta en una dirección y el otro en otra, pero eso no importa, si quieren seguirían siendo paralelos. Por lo tanto, si el vector derivada de t respecto de la longitud de arco y n son paralelos, quiere decir que d de t entre d de s es igual a una constante por el vector normal. ¿Sí se entiende? ¿Por qué o no? Ahora, ya tenemos que esos dos vectores son paralelos, es decir, existe una constante, ya sea positiva o negativa, la cual hace que se cumpla esta relación. Ahora solo falta ver que esta constante efectivamente es igual a la curvatura. Para ello lo único que tenemos que hacer es recurrir
o calcular la magnitud de estos dos vectores. Para poder encontrar el valor de este alfa, nosotros tenemos que calcular la magnitud. Y eso nos va a decir que la magnitud de la derivada de t respecto de la longitud de arco tiene que ser igual a la magnitud de alfa por la magnitud del vector normal. Pero en este caso el vector normal es un vector unitario, entonces esto va a ser igual a 1. Y eso nos va a dar que la magnitud de este vector de la derivada de t respecto de s tiene que ser igual a alfa. Y si este vector, la derivada de t respecto de s y el vector normal tienen la misma dirección, entonces quiere decir que alfa tiene que ser mayor que 0 y por lo tanto la magnitud de alfa simplemente va a ser alfa. Y esta expresión ya sabemos que es igual a la curvatura. Es decir, la magnitud de la derivada de t respecto de la longitud de arco es igual acá y esto va a ser igual a alfa. Por lo tanto vamos a tener que la derivada de t respecto de la longitud de arco va a ser igual a k por n, tal y como nos dice la expresión del inciso A. ¿Alguna duda de este o está bien? Aquí lo importante es notar que como estos dos vectores son perpendiculares y t y el vector normal también son perpendiculares, eso nos quiere decir que el vector de la derivada de t respecto de s y el vector normal tienen que ser paralelos. Y la única diferencia que podría existir entre estos dos vectores es que uno apunta en una dirección y el otro en otra. Por lo tanto, el alfa sería arbitrario. Pero si nosotros pensamos que estos dos vectores apuntan en la misma dirección y son paralelos, entonces el valor de alfa tiene que ser positivo y eso nos daría que el valor absoluto de alfa simplemente sería alfa, y al aplicar la norma en cada lado de la igualdad vamos a encontrar que este alfa efectivamente tiene que ser igual a la curvatura. Ahora, vamos a ver qué pasa con el inciso B. El inciso B va a ser lo mismo. Vamos a tener que encontrar un vector paralelo, mejor dicho, un vector perpendicular a B, que a su vez sea paralelo al vector normal. En este caso, como tenemos menos tau, quiere decir que en este caso son paralelos, pero uno apunta en una dirección y el otro en sentido opuesto. Por eso el menos tau. Ahora, en el caso del inciso B, pues vamos a aplicar el mismo procedimiento. Tenemos que, primero vamos a ver qué pasa. Por definición del vector binormal, tenemos que el vector binormal es igual al producto cruz del vector tangente unitario cruz el vector normal. Si nosotros lo derivamos respecto de S, respecto de la longitud de arco, vamos a tener que usar la regla del producto. En este caso, como el producto cruz no conmuta, tenemos que respetar el orden en el que se aplica el producto cruz. Esto nos quiere decir que primero tenemos que calcular la derivada del vector tangente unitario respecto de S cruz n más t cruz la derivada del vector normal respecto de S. En este caso estos dos términos no se suman porque no son iguales, ya que el producto cruz no conmuta. Y esto nos va a dar, ya sabemos cuánto vale la derivada de t respecto de S. En ese caso eso nos va a dar n, bueno, k por n, por n cruz n más t cruz la derivada de n
del vector normal respecto de la longitud de arco. Aquí, como estamos aplicando el producto cruz de un vector consigo mismo, eso quiere decir que esto nos tiene que dar 0, porque recuerden que el producto cruz de dos vectores A cruz B se define como la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de θ en la dirección perpendicular a estos dos vectores. Entonces, como estamos aplicando el producto cruz de un vector consigo mismo, eso quiere decir que el ángulo que forman el vector consigo mismo es 0 o pi. Entonces esto nos va a dar 0 y por lo tanto esto también nos va a dar 0. Entonces todo esto nos va a dar que la derivada del vector binormal respecto de S es igual a t cruz la derivada del vector normal tangente del vector normal respecto de S. Ahora, ya tenemos esta expresión. ¿Qué vamos a hacer después? Pues vamos a seguir viendo qué pasa ahora si nosotros aplicamos el producto punto de este vector con el vector tangente unitario. Esto va a implicar que t punto, la derivada de b respecto de s, tiene que ser igual a el vector b, no, mejor dicho, el vector t punto este producto cruz. T cruz, la derivada de n respecto. Esto nos va a dar que esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque este vector y este vector pues son paralelos porque son el mismo vector. Entonces cuando nosotros apliquemos el producto cruz, el producto punto, nos va a quedar que esto va a dar 0. Otra forma de visualizar esto es a través de las propiedades del producto cruz y del producto punto. Esto va a ser igual a dn, la derivada del vector normal respecto de la longitud de arco, punto t cruz t. Y esto nos va a dar igual a 0. Y por lo tanto esto nos va a dar 0. ¿Qué quiere decir aquí? Que vamos a poner por lo tanto los vectores t y la derivada del vector binormal respecto de S son perpendiculares. Por lo tanto, como t y la derivada de b respecto de la longitud de arco son perpendiculares y t es también perpendicular al vector normal, eso quiere decir que el vector derivada de b respecto de la longitud de arco y vamos a poner otra vez, por lo tanto, la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco y el vector normal unitario son paralelos. Y de esto vamos a encontrar que la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco tiene que ser igual a, de nuevo, una constante arbitraria por el vector normal unitario. En este caso tenemos que tenemos que hacer lo mismo, encontrar el valor de esta constante alfa y ver que el valor de esta constante alfa
va a resultar a que va a ser menos tau. Entonces, esto implicaría que la derivada del vector binormal respecto de la longitud de arco va a ser igual a menos tau por el vector normal unitario. Ahora, como ejercicio, se va a quedar como ejercicio, como he dicho, como tarea. Tienen que demostrar que se cumple esta relación. Tienen que demostrar el inciso C. Esa va a ser una tarea de un punto extra para el examen que viene. En el siguiente examen vamos a tocar todos estos temas que hemos visto de funciones vectoriales. Entonces, este queda como tarea para tarea de un punto, demostrar esta relación, que la derivada del vector normal respecto de la longitud de arco es igual a la torsión por el vector binormal menos la curvatura por el vector tangente unitario. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver ejemplos en general sobre funciones vectoriales. El primer ejemplo que vamos a ver es... Voy a borrar esta parte. Anoten esa tarea. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una partícula que se mueve a lo largo de una curva cuyas ecuaciones paramétricas son las siguientes. Vamos a ver algunas aplicaciones físicas. Supongamos que tenemos una partícula que se mueve a lo largo de una curva que tiene las siguientes ecuaciones paramétricas. La primera ecuación nos dice que x es igual a e a la menos t. En este caso, como estamos hablando de una partícula, t, el parámetro, va a representar al tiempo. Y la curva va a representar a la posición de una partícula en cada punto, a través del espacio tridimensional o el espacio R3. Y va a ser igual a 2 por coseno de 3t y z va a ser igual a 2 por seno de t. Esas son las ecuaciones paramétricas de la curva. Y vamos a tener que una partícula se mueve a lo largo de esa curva. En ese caso, el parámetro t va a representar al tiempo. Por lo tanto, primero nos pide que calculemos la velocidad. El inciso A nos pide que hallar su velocidad y su aceleración. En función del tiempo. Este es lo primero que nos pide. El inciso B nos va a pedir que hallar el módulo, y mejor dicho vamos a ponerlo de esta forma. Hallar y
en el instante t igual a 0. Bueno, vamos a empezar a resolverlo. Primero lo que tenemos que hacer es escribir a nuestra función vectorial. Es decir, vamos a escribir al vector de posición. Este vector de posición va a describir a la partícula punto a punto sobre la curvatura. O mejor dicho, sobre nuestra curva. Perdón, no curvatura, curva. Entonces vamos a escribir nuestra función vectorial. En este caso va a ser e a la menos t en la dirección y más 2 coseno de 3t en la dirección j más 2 seno de t en la dirección k. Esa es nuestra función vectorial. Esta función vectorial nos va a decir en dónde se encuentra nuestra partícula en cada instante t. Es decir, para encontrar la velocidad, nosotros sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, simplemente para encontrar lo primero que se nos pide, que es la velocidad, tenemos que derivar a nuestra función vectorial. En ese caso, ¿cuánto nos da la derivada? Alguien que me diga cuál es la derivada del vector de posición. En la primera componente vamos a tener que es menos e a la menos t, porque vamos a derivar la exponencial. De nuevo en la dirección y. En la segunda componente vamos a tener la derivada del coseno es el menos seno, ¿no? Entonces va a ser menos 6 seno de 3t más 6 coseno de 3t. Aquí me faltó un 3. ¿O no? No, espérenme dentro. Sí, también aquí era 3t. Entonces eso nos va a dar 6t. El 6 coseno de 3t en la dirección k. Esa va a ser la velocidad. Ahora la aceleración va a ser igual a la derivada respecto del tiempo de la velocidad. En ese caso tenemos que volver a derivar. Ahora vamos a derivar a la velocidad. En ese caso nos va a dar e a la menos t en la dirección y menos 6 por 3, 18 sería menos 18 coseno de t, coseno de 3t. Menos también 18, pero seno de 3t en la dirección k. Aquí va en la dirección j. Esa sería la aceleración. Ahora nos pide que calculemos la magnitud de la velocidad y la magnitud de la aceleración en t igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer es, podemos calcularlo en general. Podemos calcular en general la magnitud de la magnitud de la velocidad o la magnitud de la aceleración, pero como nos pide en t igual a 0, pues nos conviene evaluar de una vez a la velocidad en t igual a 0. Eso nos va a dar menos 1 en la primera componente, como en la segunda componente, como tiene la función seno de 0, nos va a dar 0. Y en la segunda componente nos va a dar 6. Esto va a ser igual a menos 1 en la dirección y más 6 en la dirección
Vamos a hacer lo mismo con la aceleración, evaluarla en 0. Y en ese caso nos va a dar el vector 1. En este caso nos va a dar menos 18. Y en la última componente, como es un seno, como es una función seno, nos va a dar 0. Y eso va a ser igual a 1 en la dirección y menos 18 en la dirección j. Y ya nomás tenemos que calcular la magnitud, que en este caso sería 1 al cuadrado más 6 al cuadrado, y eso nos va a dar raíz de 37. En el otro caso tenemos que calcular la magnitud de la aceleración en t igual a 0. Y eso nos va a dar 1 al cuadrado más 18 al cuadrado. Que esto va a ser 325. Raíz de 325. Gracias. 325. Ese es un ejemplo. Ahora vamos a ver otro, pero ahora vamos a pedir la componente en una dirección. Ahora, lo mismo, va a ser una partícula que se mueve a lo largo de una curva. La curva va a estar dada por las ecuaciones paramétricas x igual a 2 por t al cuadrado, coma, y va a ser igual a t cuadrada menos 4t. La componente z, o la ecuación paramétrica del componente z, va a ser igual a 3t menos 5. Ahora nos pide hallar las componentes de la velocidad y de la aceleración en el instante t igual a 1 y en la dirección y menos 3j en la dirección j más 2 en la dirección k. Nos pide calcular las componentes de la velocidad y la aceleración, pero en la dirección de este vector. Primero, como nos pide calcular la velocidad y la aceleración, pues primero tenemos que construir a nuestra función vectorial, a nuestra función de posición, que va a describir en qué lugar se encuentra nuestra partícula en cada tiempo t. En este caso va a ser 2 por t al cuadrado en la dirección y más t cuadrada menos 4t en la dirección j más 3t menos 5 en la dirección k. Nos pide que calculemos la velocidad y la aceleración. Entonces en este caso que v de t es igual a 4t en la dirección y más 2t menos 4 en la dirección j. Tenemos que derivar componente por componente respecto del tiempo. En este caso el parámetro t representa el tiempo. Entonces vamos a quedar 3 en la dirección k. Esa es la velocidad. Ahora, en calcular la aceleración, es derivar ahora a la velocidad. Eso nos va a dar 4 en la dirección y
más 2 en la dirección J, más 0 en la dirección K. Ahora, nos piden en t igual a 1, entonces tenemos que evaluar en t igual con 1. En t igual con 1, es decir, vamos a encontrar t de 1 y la velocidad en t igual a 1 y la aceleración en t igual a 1. En este caso nos daría 4 en la dirección y. Aquí en 2 por 1, 2 menos 4, menos 2 en la dirección J, más 3 en la dirección K. Y en el caso de la aceleración quedaría 4 en la dirección y. En este caso no cambia porque la aceleración es constante. Más 2 y más 0 en la dirección K. Ahora nos pide que encontremos la componente de la aceleración y de la velocidad en la dirección de este vector. Y nos pide en el tiempo t igual a 1. Entonces, como nos los pide en el tiempo t igual a 1, tenemos que, bueno, nos los pide en esta dirección. Entonces, primero tenemos que encontrar el vector unitario en esta dirección. Es decir, vamos a encontrar el vector u, que va a ser igual a este lo vamos a llamar el vector b, no, el vector x. Entonces, queremos el vector unitario en esta dirección. Entonces, tenemos que encontrar el vector unitario que va a estar dado por x entre la magnitud de x. Este es el vector unitario en esta dirección. Y eso va a ser el vector y menos 3j más 2k entre su norma. Y la norma está dada por la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de cada una de las componentes. Eso va a ser 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Eso nos va a dar 14. Y nos va a dar raíz de 14. Entonces el vector u unitario va a ser el vector y menos 3j más 2k entre raíz de 14. Ahora, como nos los pide en la dirección de este vector, en esta dirección, lo que tenemos que hacer es calcular el producto punto. El producto punto de dos vectores, del vector A y el vector B, si nosotros tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, que forman un ángulo θ, sabemos que el producto punto de estos dos vectores A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman. Ahora, si el vector B es unitario, quiere decir que esto va a ser igual a 1. Es decir, en este caso el vector B tomaría el lugar de nuestro vector U, si fuera unitario. En ese caso nos quedaría que A punto B es igual a la magnitud de A por el coseno de θ. ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa A por el coseno de θ? Supongamos que nosotros construimos un triángulo rectángulo de aquí. Entonces, a este segmento del vector B lo podemos llamar Y. Y si nosotros calculamos el ángulo, el coseno del ángulo θ que forma este triángulo rectángulo aquí, vamos a encontrar que coseno de θ
es igual a y entre la hipotenusa, pero la hipotenusa es la magnitud del vector A. Entonces vamos a encontrar que esto es igual a, que el coseno de teta es igual a y entre la magnitud del vector A, y eso va a implicar que y es igual al coseno de teta por, o mejor de esta forma, va a ser y va a ser igual a la magnitud del vector A por el coseno de teta. Y esta magnitud, este y, es la componente del vector A en la dirección del vector B. Eso es lo que nos está pidiendo este problema. Nos pide hallar la componente de la velocidad y de la aceleración en la dirección de este vector. Y pues tenemos que hacer esto. Entonces tenemos que calcular el producto punto entre nuestro vector de velocidad y este vector unitario para encontrar la componente y que está aquí dibujada, pero para el caso de la aceleración y la velocidad en la dirección de este vector. Entonces simplemente tenemos que calcular el producto punto. Esto sería igual a y y es la componente del vector A en la dirección del vector B. Entonces lo único que tenemos que calcular es B evaluado en t igual a 1 punto el vector unitario. Y esto va a ser el producto punto de 4 en la dirección y, menos 2 en la dirección j, más 3 en la dirección k. Punto y menos 3 en la dirección j, más 2 en la dirección k. Todo esto dividido entre raíz de 14. Y el producto punto de dos vectores simplemente tenemos que multiplicar componente por componente y sumarlas. Eso nos va a dar 1 entre raíz de 14 por 4 por 1, 4. Más menos 2 por menos 3 nos va a dar más 6. Va a dar más 6. Más 3 por 2 nos va a dar 6 de nuevo. Y eso va a ser, nos va a dar 16 entre raíz de 14. Esto va a ser la componente de la velocidad en t igual con 1 en la dirección de este vector. Y lo mismo tenemos que hacer para el caso de la aceleración. Tenemos que calcular el producto punto de la aceleración en t igual con 1 punto el vector unitario, porque lo queremos en esa dirección. Y en ese caso tenemos que hacer lo mismo. Bueno, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, háganla, ya sea de la tarea o de las soluciones del examen que les mandé ayer. Si hay una solución que no hayan entendido, también díganmelo, por favor. Y ahorita lo checamos. Si no, pues eso sería todo por hoy. Gracias, profesor. Hasta luego. De nada, gracias a ustedes.